porque si no después me cuelgo, y la idea es empezar a tener cada vez más tiempo al final para que podamos ver dudas que tengan sobre los proyectos y demás. Respondí una que mandaron por mail hoy, que era más que nada un tema de sintaxis. Vamos a meternos en lo que nos corresponde y arrancamos con esto. En el chat están diciendo en el tema de la entrega de base de datos. Dice, no de forma textual, cualquiera que funcione, pero se recomienda Postgres y no recuerdo por qué SQLite no se admitía para la entrega. SQLite no se admite, ahora que lo están preguntando por el chat, porque SQLite es más difícil administrarlo, poder acceder a las tablas, ver las tablas, no vamos a tener, digamos, lo que queremos es que ustedes tengan un motor de base de datos, porque es lo que vieron en Full Stack, y SQLite no es como una mini basecita. SQLite es lo más parecido que hay a Access, que es un archivo que además lo suben, lo tienen que trasladar. Acá vamos a usar un motor de base de datos. Lo que dice la entrega es que puede ser cualquier motor de base de datos relacional, salvo SQLite, que se especifica que no, porque es decisión de la cátedra. Y dice que se recomienda PostgreSQL, ¿por qué? Porque es el más usado junto con Django, porque fue el primero que soportaba, porque los ejemplos se van a dar con Postgres y nada más que por eso. ¿Pueden usar MySQL si quieren? Sí, es lo mismo. De hecho, el cuatrimestre pasado hubo algunos que usaron y no hay ninguna diferencia. Así que eso, ahora lo vamos a ir viendo, es independiente. Estoy diciendo cosas que todavía no vimos, pero porque hicieron esa pregunta. El resumen es SQLite. Para las entregas no se admite porque nos levantamos un día de mala gana y dijimos basta de SQLite. Porque es un archivo que se empieza a agrandar y es molesto llevarlo para todos lados. Habiendo dicho eso, ya les di la bienvenida. Ya comencé a grabar. Les repito, como les dije antes, porque iba a decir les vuelvo a repetir, que yo cuando van anunciando bajas y demás las voy poniendo a medida que me voy enterando, las voy poniendo en el Excel que están de los equipos de ustedes. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando siempre van cayendo soldados y soldadas en el camino. ¿Qué vamos a ver hoy? Postgres, SQL, que lo digo muy en castellano, sépanme disculpar, entender un poco cómo se maneja, hay cosas que se pueden hacer, después lo vamos a ver. El ORM, les tiro lo que es un modelo, las migraciones. La reunión que viene van a exponer ustedes, lo tienen como dije al principio, no que me quedó grabado, no sé por qué, porque soy un nabo, en el documento ese que está fecha por fecha cuando exponen. Y la otra reunión ya empezamos a ver modelos, así que paciencia, modelos en castellano, models en inglés. Yo le voy a decir modelos, que no tiene nada que ver con gente que va arriba de una pasarela. ¿A dónde? El ayuda a memoria, más para mí que para ustedes, pero en realidad es para todo el mundo, es donde estamos posicionados. Esto es lo que es el web server. Ahora vamos a ver otro que es más lindo, distinto. Acá es donde nosotros vamos a tener la base de datos. Este es nuestro WSGI server, nuestro server Django, que se va a conectar con el web server. Para todo esto, para nosotros es transparente. La forma de comunicarnos nosotros con la base de datos según lo que especifica Django y según el patrón es a través de los modelos. ¿Se puede hacer de otras formas? Sí, se pueden hacer un montón de cosas. Ahora vamos a intentar manejarnos de la forma correcta. Ahora vamos a ir viendo esos detalles. Solo digo para que tengan en claro. Ahora, en este super diagramita, que no sé de dónde está inspirado, si no lo diría, acá es donde vamos a tener lo que es el ORM. El ORM, que en realidad es el nombre que se le da a un Object Relational Mapper, que no es más que un desarrollo de código Python, en este caso, que se encarga de traducir clases en base de datos. Así a grandes rasgos lo estoy diciendo. O sea, nosotros vamos a escribir clases de Django. Este ORM va a tener
su propia sintaxis, en donde nosotros le vamos a escribir en su idioma, que obviamente son métodos de Python y atributos de Python. Y este ORM, de una manera transparente, va a ser quien se encargue de traducir esto en una base de datos, y a nosotros mágicamente, como están diciendo ahí por el chat, se nos va a ver reflejado en nuestra base de datos. Obviamente, nosotros algunas no me sale la palabra, tenemos que tener algunas particularidades en cuenta a la hora de decir, bueno, en cómo manejar ciertas cosas con la base de datos, pero generalmente va a ser todo por defecto. Las cosas que vemos acá es lo mismo. ¿Y qué ventaja me da esto? Es que el ORM de Django, que me provee Django, está pensado obviamente para una base de datos relacional, y es casi transparente si nosotros cambiamos el motor de base de datos dentro de los motores de base de datos relacionales que soporta Django por defecto, que son Postgres, MySQL, Oracle DB, creo, MariaDB y algún otro. No, por ejemplo, SQL Server, pero sí hay plugins desarrollados para SQL Server, también se puede migrar, etcétera. Como les dejé en el video anterior, no está pensado para bases de datos en non-SQL, o sea, no SQL, no relacionales. También se pueden soportar, pero ya es un mundito aparte que no lo vamos a ver acá. Vale la aclaración, punto y aparte. Dice transparente en el hecho de que podemos cambiar y obviamente podemos migrar de base de datos. Cuando decimos migrar de base de datos, ¿qué quiere decir? La estructura que nosotros definamos, teniendo la estructura de Django, de las aplicaciones que tengamos y de nuestras clases que tengamos, la podemos migrar a otra base de datos. Obviamente vamos a perder los datos, a menos que hagamos algo de recuperación, de migración de datos, etcétera. Siempre vamos a estar hablando acá de la estructura en un principio. Después vamos a ir viendo esos detalles. No es que decimos paso de Postgres a MySQL y de repente pasé a MySQL y ahora tengo los mismos datos. No, arranco desde cero. Otra vez, tengo que empezar a crear todos los datos, etc. Esto para que tengan en claro cuál es la ventaja del ORM. Ahora lo vamos a ver en detalle. Es mejor ir a la práctica. Esto ahora lo vamos a ver, así que lo voy a pasar volando, pero es la configuración que tenemos que poner en la setting, en donde definimos el engine. Tenemos que instalar, ahora lo hacemos en la práctica, así que relajen, y además no vamos a instalar este, vamos a instalar otro. Tenemos que instalar lo que se llama un conector. ¿Por qué? Porque justamente este ORM utiliza un conector específico dependiendo de el motor o engine, que es lo mismo en inglés, de base de datos que utilicemos. Yo, Alejandro, que voy a utilizar Postgres SQL, instalamos yo voy a instalar el conector que se llama Psycho PG2, o como se pronuncie, que es un conector que está desarrollado para justamente traducir lo que es. Es el que hace el caminito que le falta al ORM para llegar a la base de datos. Si ustedes quieren elegir MySQL o algún otro, obviamente la misma documentación te dice cuál es el conector que tenés que instalar, y no es más que instalar eso en el ambiente virtual. Acá van a ver que hay un config y demás. Ahora lo vamos a ver en detalle porque es como se suelen usar estas configuraciones que dependen del entorno virtual. Dije entorno virtual y no lo quería decir. Que dependen del ambiente, del entorno en el que estemos ejecutando el sistema. Entonces, son cosas que no vamos a querer subir a Git porque no es lo mismo para todas las personas que están desarrollando, no es lo mismo dependiendo del ambiente en el que estemos, del entorno en el que estemos, si es un entorno de desarrollo, productivo y demás. Ahora vamos a ver el truquito de por qué aparece este config que nos va a dar ciertas ventajas. Pero primero quería que tengamos en claro esto, que es lo más importante, que es el ORM, que ya lo dije antes, es quien me va a traducir mis clases, que por ahora les vamos a decir clases, obviamente van a ser modelos. Ahora vamos a entender por qué, después lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora seguramente en la presentación, y después lo vamos a ver en detalle 3 reuniones o 4 reuniones más, porque hay un montón de características que ver. Pero el ORM es el que me traduce estas clases de Python en tablas.
Traducir quiere decir agregar la información que necesite, que por ahí en las clases no está y demás, y ahora lo vamos a ver. Hay uno por defecto, obviamente si queremos lo podemos cambiar, pero no lo vamos a cambiar ni ahí. Es lo que en algunos otros, ya ahora no hace tanto que no uso que ya me olvidé, pero digo, un montón de lenguajes tienen ORM, no es solo Django. Creo que está Hibernate en Java, Entity Framework en C Sharp, etcétera. No es que lo inventó Django. Django lo simplificó, si queremos decir. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque acá siempre hay alguien que empieza a agarrar con esto. Acá es donde vamos a tener, igual esto lo vamos a ver en detalle en las próximas reuniones. ¿Qué va a ser lo que nosotros llamemos modelos? Clases, que las tenemos acá. Clases de Python, que obviamente, ¿por qué las vamos a llamar modelos? Porque van a heredar de una clase que me provee Django que se llama .model. Entonces, heredando de eso, ya el ORM, que no sé por qué me está costando decirlo, va a decir, mira, esta clase la tengo que llevar a la base de datos. Eso es lo único que vamos a hacer. Y después, otras características. Lo vamos a ir viendo en las próximas reuniones. Acá tenemos el proyecto, se recomienda, no es como todo, no es obligatorio. Generalmente tenemos, que ya me lo genera por defecto ahora, un archivo models.b por cada aplicación. ¿Por qué va a estar por cada aplicación? Porque la aplicación es la que va a querer persistir cosas, y esa va a ser la encargada de eso. Y el ORM va a ser el encargado de traducir lo que es, ¿llegó alguien? Lo que es esta clase a una base de datos. Y fíjense la flechita que viene para acá y viene para acá. Porque generalmente quienes por ahí vienen de algunos otros lenguajes, etcétera, dicen, y si quiero arrancar al revés, quiero primero hacer la base de datos y que mis clases aparezcan desde esa base de datos. Bueno, Django no está pensado para eso. Django está pensado para Model First, que es primero armo las clases, toda la estructura la armo desde el paradigma orientado a objetos pensado en clases, con sus relaciones de clases, o sea, armo mi diagrama de clases. Sí, ahí apareció pensé que apareció otra vez la grabación de no sé quién. Está pensado para qué. Nosotros pensemos en la base de datos, en las clases, armemos nuestro diagrama de clases, definamos qué clases vamos a querer persistir, poniéndolas como modelos, con sus relaciones, etcétera, que después vamos a ir viendo cómo se hace. Y el ORM se encarga de ir migrando eso, tengan en cuenta esta palabra que la vamos a hacer un montón, ir migrando eso a la base de datos. No está pensado para hacerlo al revés. Así es como es la idea que maneja Django. Están preguntando ahí, ¿y la base de datos dónde se aloja a nivel proyecto o a nivel aplicación? La base de datos no se aloja, ahora lo vamos a ver, pero la base de datos es un servidor de base de datos. Esos son conceptos que ya tienen de full stack, en donde tenemos archivos de base de datos, un gestor de base de datos, un servidor de base de datos. Lo único que vamos a hacer en Django es conectarnos al servidor de base de datos. Yo algo comenté en la reunión grabada, si no me equivoco, ahora igual lo vamos a ver en detalle. Pero Django se encarga de decir a qué servidor nos vamos a conectar, a qué base de datos nos vamos a conectar. Y una vez que le digamos eso, que ahora lo vamos a hacer desde cero, se va a encargar de ir aplicando lo que se necesite en esa base de datos. Pero esto siempre lo digo porque a veces confunde. Si nosotros hacemos... La base de datos no está pensada para que toquemos la base de datos a mano, y Django se entere automáticamente que le agregamos un campo o algo así, que es un pensamiento que viene más de la gente que está más acostumbrada a trabajar con base de datos y quiere modificar pensar en tablas para que después eso se traduzca en clases. Esto está pensado, como los nuevos paradigmas, para pensar primero en clases, y que después eso, lo que querramos persistir, se traduzca en tablas. Va a ser bastante transparente para nosotros. Solo que de full stack arrastramos SQL que estaba en nuestra máquina. No, está bien, digo, ahora, bueno, ahí porque por chat me está diciendo, de full stack arrastramos SQL que estaba en nuestra máquina. SQL es un lenguaje.
Imagino que habrás dicho, que habrás querido decir MySQL, en donde lo tenías en tu máquina, así como estamos haciendo con, igual ahora les va a quedar más claro, así como hacemos con el servidor de Django. Nosotros lo podemos tener en una máquina, lo podemos tener en otro server. Ahora vamos a ver todo eso. En fin, esto para que lo tengan en claro. Y después, ¿qué son las migraciones? Que ahora lo vamos a ver, mejor lo vamos a ver en la práctica, ahora lo vamos a ver. Por eso yo antes nombré migrar a la base de datos. Migraciones es la forma que tiene Django, el lenguaje que tiene Django para traducir lo que tenemos en clases a base de datos. ¿Nosotros las vamos a tener que generar? No, se hacen de manera automática. Pero lo vamos a ir viendo a medida que empecemos a ver modelos y demás. Y para que ya tengan en claro, migrar es la palabra que vamos a utilizar cuando querramos decir queremos que todo lo que tenemos en nuestro servidor de Django, o sea, en nuestra aplicación de Django, se migra a la base de datos. Para eso, ¿qué hace Django? Ejecuta migraciones. Esas migraciones que son archivos que dicen cómo se aplican esas cosas a base de datos. Se hacen de manera automática, aunque se pueden tocar a mano. Es más que nada para que lo tengan en claro y a medida que empecemos a ver lo de modelos, lo vamos a ver. Seguramente ya lo habrán, algunas personas lo habrán estado viendo. Vamos a venir ahora, mejor dicho, al ejemplo. Creo que no había más nada. A ver, para buscar. No, eso recordar. Bueno, esto es aplicar las migraciones, que obviamente se hace todo a través del ManagePy. No sé por qué tengo eso y alguien ya me llegó una baja. Mira, la habrán visto ustedes. No sé quién era. Después lo veremos. Vamos a venir al proyecto, que es el proyecto integrador que estoy haciendo yo, en donde, en donde venimos haciendo las cosas que vamos avanzando y vamos a empezar a ver un poco, bueno, cómo conectarnos a la base de datos. Hasta ahora, por ahora, este es el mismo proyecto integrador, nosotros lo estamos levantando. Yo sé que hay gente que por ahí no siguió el mismo camino porque le ganó la ansiedad o algo. Hoy me tomé el tiempo para leer lo que dice acá y para que lo tengan en cuenta. Esperen, voy a frenar esto porque por ahí no se percataron. Lo que decía ese mensajito que me aparece a mí, y yo imagino que ustedes también, es que cuando ustedes creen una consola acá, fíjense que acá aparece, le está diciendo que esto directamente se está ejecutando en el entorno, en el ambiente virtual, en el entorno virtual PIG 23654. Por más que no me lo diga acá con el paréntesis. ¿Por qué? Porque es un tema del plugin que no anda bien o no sé qué. Si yo hago pip freeze, van a ver que me dice qué tengo instalado y demás, que esto es lo que tengo instalado en el entorno virtual que yo generé, que es este que está acá abajo. PIG 23654. ¿Por qué me dice eso? Porque eso no lo puede hacer bien. Si lo activamos van a ver que es lo mismo. Ay, Alejandro, cualquier cosa. Si yo lo activo, no, chao. Porque estoy en el maldito PowerShell. Odio PowerShell. En la consola es lo mismo, me dice esto. Fíjense que si yo hago lo mismo, me dice que estoy en ese entorno virtual, pero no me lo muestra ahí. Si yo ahora pongo activo este entorno virtual, fíjense que acá me lo pone entre paréntesis, pero es lo mismo. Me dice que tengo instaladas las mismas cosas. Es solo un detalle que ahora pasó en, no sé por qué, de alguna actualización de Visual Code empezó a dar eso. Si ustedes separan con la manito arriba de lo que dice la consola que están ejecutando y esperan un ratito, sé que a veces es difícil, les aparece un detalle de cuál es el entorno virtual que está ejecutando, el Virtual Environment. Ahí dice, está activado en el Virtual Environment PIG 23654 Script Python. Digo para que piensen que las cosas no son magia, suceden. Habiendo dicho eso, ahora, nosotros tenemos nuestro servidor de Django, que es el mismo de siempre, que lo podemos ejecutar para que vean que está corriendo acá, imagino, tiki, localhost 8070, yo lo voy a agarrar en otro lado. Cierto que habíamos dejado por todos lados de los formularios.
y demás, ni lo revisé antes, así que sigue estando igual que antes, donde habíamos cambiado estas cositas. Pero todavía no nos conectamos a una base de datos. ¿Para qué quisiéramos nosotros conectarnos a una base de datos? En un principio para nada, porque no generamos clases que se persistan, pero tenemos aplicaciones que estamos utilizando. Acuérdense que por ahí con el tiempo la gente empieza a olvidarlo. Nosotros venimos en las settings y venimos acá donde dice aplicaciones instaladas. Estas aplicaciones podrían requerir utilizar la base de datos. Tendríamos que ver qué dicen esas aplicaciones y demás. Yo ya sé que, por ejemplo, Sessions y Out utilizan la base de datos y que además Django también lo utiliza. Entonces vamos a conectarnos primero a la base de datos y vamos a configurar nuestra base de datos y después vamos a empezar a ver lo que son modelos y eso para que vean que son cosas distintas. Ahí están levantando la mano, Silvia. Te escucho cuando hables. Si es que estás levantando la mano. O entraste y se te apretó. O etcétera, etcétera. Bueno. Solo quería levantar la mano como para que la gente la vea. Bueno, fin. Si en algún momento quieres hablar, podés hablar. Entonces, mi nivel de concentración es peor que el de Homero, que dice un perro con dos colas y se distrae. Habiendo dicho eso, ¿qué tenemos que hacer ahora? Conectarnos a una base de datos. ¿Cómo nos conectamos a una base de datos? Venimos acá a la configuración y en donde tenemos base de datos vamos a cambiar esto. Que yo igual lo tengo anotado porque no me lo acuerdo de memoria. Esta es la base de datos que pone por defecto, que es SQLite, que para los proyectos no la estamos utilizando. Es un requisito no utilizar SQLite porque es un archivo, ni siquiera están usando un servidor de base de datos, etc. Acá tenemos que decir a cuál nos conectamos. Yo ya les dije que nos vamos a conectar a PostgreSQL, espero que esté bien puesto. Y ahora tenemos que empezar a poner las distintas configuraciones, que yo las tengo anotadas en un notepad porque no me las acuerdo de memoria. En realidad sí, pero si no empiezo a escribir cualquier cosa y los mareo. Entonces vengo acá, está puesto en la documentación, etcétera. Y si no puse bien, fácate. ¿Qué decimos? Igual ahora cuando ya le di control S me va a empezar a dar error porque ya sé, pero quiero ir haciéndolo de a poco. Lo primero que tenemos que decir es a dónde nos vamos a conectar. Creo que escribió mal PostgreSQL. A ver, lo voy a copiar de acá. Entonces, tenés razón. Muchas gracias, Federico, porque si no iba a empezar a decir cualquier cosa. Igual ahora vamos a ver acá los errores, todo detallado. Le digo el engine, yo voy a usar Postgres. Acá le digo el host. No tengo instalado Postgres en mi máquina. Lo tengo instalado en otra máquina que la tengo acá al lado. Por eso, en vez de poner, que es lo que van a hacer ustedes, en vez de poner localhost, que es la máquina local, pongo una IP de un servidor que tengo externo. Si ustedes instalan en Postgres en su máquina, pueden poner directamente localhost, que es voy a acceder al servidor en mi máquina. Porque una cosa es el servidor, otra cosa es la base de datos y otra cosa es Django. Son cosas distintas. Por ejemplo, si quieren, yo acá tengo en mi máquina el pgadmin, que es la aplicación que vamos a utilizar en este curso para conectarnos a la base de datos. Justamente ahí me dice Management Tools for Postgres. Pueden usar la versión que quieran, desde Postgres SQL 12 para arriba, no hay problema. Con el Django que estamos usando, no va a haber drama. Acá fíjense que tenemos los servers que hay para conectarse. Yo tengo otros porque son laborales. WinServer es la máquina que tengo acá al costado, que dice Database, y acá tengo 1000 bases de datos porque están todas las bases de datos de los proyectos del cuatrimestre anterior y cosas de mi trabajo, etcétera, etcétera, que las vamos a ignorar todo. Ahora vamos a ir viendo eso. Entonces, yo le digo el host, ustedes le dicen el host, el puerto, que esto puede ir vacío. Si lo ponen vacío, por defecto es el 5432, que obviamente tiene que estar disponible en su máquina. El name es el nombre de la base de datos que se va a conectar. Este es el único paso que tenemos que hacer a mano. La base de datos la tenemos que crear nosotros en el servidor al que nos estamos conectando a mano.
¿Cómo lo creamos? Ahora lo hacemos en 2 segundos, pues una pavada. ¿Por qué le puse este nombre? Porque se me ocurrió a mí. Tendría que ser el nombre de el proyecto que estén utilizando ustedes o de lo que corresponda. Digo, pongan un nombre acorde a lo que es el servidor, a la base de datos, digamos. Acá es PIC 23650DB porque a mí no me gusta pensar. El user es el user que uso para conectarme. El password es el password que yo uso en mi máquina local, que es Fortina24. Con esto nosotros ya nos podríamos conectar a la base de datos. Ahora, fíjense que cuando yo tengo el proyecto levantado, ahora lo voy a frenar. Una vez que tengo esto en la configuración, lo voy a levantar. Van a ver que acá me dice, mira, acá me dice error, porque no existe el módulo Psycho PG2 o Psycho PG módulo, porque el Psycho PG es uno más viejo. ¿Esto qué es lo que está puesto en la presentación? Que es el conector que utiliza el engine de Postgres para conectarme a la base de datos. Entonces, como no lo tengo instalado en mi entorno virtual, no lo encuentra. Supongamos que yo acá digo MySQL y digo, me voy a conectar en realidad en vez de Postgres a MySQL. Cuando yo lo levante, me va a decir, te falta el módulo MySQLDB porque, no sé, está mal. O es capaz que era MySQLDB, no me acuerdo cómo se llamaba, no importa. Cada uno tiene su conector que va a depender del conector. Igual era MySQL, pero no importa. Esto yo lo voy a pegar porque siempre lo escribo mal y no quiero escribirlo mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro entorno virtual? Que es este, por ejemplo, fíjense, yo acá tengo el entorno virtual, que acuérdense que el entorno virtual no es nada que subimos ahí ni todas esas cosas. Tenemos que instalar el conector. El conector se llama Psycho PG2, pero es recomendable instalar este que dice Psycho PG2-medio binary. ¿Por qué? Porque este binary es un compilado que funciona tanto en Linux como en Windows y demás. En Windows Psycho PG2 anda bien, pero a veces hay algún detalle que alguna versión no anda bien en un... Siempre esta versión compilada funciona bien en todos lados, entonces lo único que tenemos que hacer es instalar el conector en el entorno virtual. Obviamente, no sería conveniente poner el password en el código, perdón. Obviamente esto lo vamos a poner en los requerimientos. Ahí por el chat me están diciendo, no sería conveniente poner el password en el código, ¿no? No, esto no es el código. Estas son las settings, no es código. Estas son las configuraciones del servidor. El código son las clases, las vistas, todos los archivos .py. Esta es la configuración del server. Por lo cual acá, y es capaz que podría estar, capaz en algún lado el password tiene que estar, básicamente. Porque si no, nunca se va a enterar cómo conectarse. Nosotros vamos a ver cuál es la forma correcta de hacerlo. Ahora estamos viendo el primer paso, que es conectarnos. Después ahora le agregamos el truquito ese para no poner el password acá y ponerlo en otro archivo. Ahora, yo acá tengo esto, ya tengo instalado el binary. Fíjense que ahora yo hago pip freeze y tengo también instalado el Psycho PG2 binary. Bueno, ¿qué debería hacer yo? Actualizar los requerimientos, porque como mi proyecto ahora se va a conectar a la base de datos, bueno, quiero que los requerimientos reflejen eso. Entonces le digo requirement.txt, si lo escribí bien, dice requirement. Entonces yo cuando haga pip install requirements, también me va a instalar Psycho PG2 binary con esta versión y listo. Lo podrían haber agregado acá, instalar esto, bueno, no importa. Ahora que tengo esto, fíjense que yo voy a correr esto y me va a decir operational error, y en donde no van a entender un poco acá, porque dicen, ¿esto qué es? Operational error, no sé qué, executor, no entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Igual que se está queriendo conectar a algo, porque acá fíjense que es Database Connect, a una base de datos que no existe. Si ustedes configuran algo mal acá, esto les va a dar este error que no lo van a entender. ¿Por qué lo estoy haciendo así paso a paso? Para que entiendan, puedan aprender a ver los errores
por si se equivocan en algo y ven este error, ya saben que es porque pusieron algo mal en la configuración. Ahí ya están spoileando cosas, ahora lo vamos a hacer, paciencia, son y 40, hay tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros le dijimos que se conecte a este server, créanme que existe, que es este que se llama WinServer. Si venimos acá y le damos Properties, fíjense que el host es 192.168.0.20. Yo me estoy conectando ahí con el username Postgres y el password ese que le estoy diciendo ahí. Salió una versión nueva, te odio, PGAdmin. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, una vez que decidimos que queremos esta base de datos, venimos acá y la creamos. Se crea con el lenguaje de definición, etcétera. Pero si ustedes son personas vagas como yo, vienen acá, hacen botón derecho, database, le ponen el nombre, le ponen save y esto creó la base de datos. Fin. ¿Qué tiene esta base de datos? Un montón de cosas. Tiene un esquema público de tablas que no tiene nada. Fíjense acá, no hay tablas. ¿Por qué? Porque yo acabo de crear una base de datos vacía. Lo único que tiene es el nombre de base de datos y algún detalle del esquema. No importa, por ahora es transparente. Entonces ahora cuando yo levante esto, ahí funcionó, levantó, pero acá ya me aparece el primer mensaje en rojito, que a quienes nunca habían comentado esto y demás siempre les aparecía y ya se acostumbraron a ignorarlo, que es, mira, tenés 15 migraciones sin aplicar. Esto de hecho está preparado para gente que quiere hacer cosas sin entenderlas. Entonces te dice, corre esto para aplicarlas. Si ustedes ven esto, corren esto y no entienden qué es, va a andar, pero no van a hacer adquisición, no importa, no pasa nada. Entonces, ¿qué me dice esto? Yo me estoy conectando a una base de datos, pero lo que tengo en mi servidor de Django no es lo mismo que hay en la base de datos. ¿Quién se encarga de ver esto? El ORM. Es transparente para nosotros, pero obviamente me dice, mira, cuando necesites usar la aplicación out o la aplicación content type o la aplicación session, no van a andar porque no tenés migraciones aplicadas. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Le damos stop a esto, venimos a nuestra terminal que está conectada, es lo mismo, y le decimos Python -py migrate. ¿Qué quiere decir migrate? Aplica todas las migraciones que vos tengas sin aplicar en la base de datos. Por ahora, cómo crear las migraciones no sabemos, porque todavía no sabemos cómo crear modelos ni nada, pero después lo vamos a ver. ¿De dónde salieron esas migraciones? Lo crearon las aplicaciones que nosotros tenemos como aplicaciones del servidor. Le damos esto y hace pim pum pum pam y aplica las migraciones. Me dice, voy a aplicar todas estas migraciones. Tingui, fin. Es lo mismo, yo ahora corro esto. Fíjense que ahora me dice que hice un chequeo y no detectó nada. ¿Qué diferencia voy a tener ahora? Que si yo vengo a la base de datos, esta, que es la que está conectada con Django, o sea, a la cual Django está conectado, vengo acá y hago un refresh de las tablas. Cuando abro acá ya tengo tablitas, que yo no creé obviamente, pero las creó Django, que son las de Django, las de migraciones, las de Session. No le vamos a dar bolilla ahora todavía. Cuando veamos estas cosas, vamos a entender cómo empezar a utilizar algunas cosas. La que por ahí ya tenemos que tener conocimiento es Django Migration, que dice qué migraciones aplicó y a qué aplicación pertenecen. Me dice, mira, de la aplicación Content Type apliqué esta y esta. De la aplicación Out apliqué esta. Y de la aplicación Session apliqué esta. Fin. Cuando nosotros tengamos nuestras aplicaciones con migraciones, las vamos a ir generando. Y esto básicamente es cómo conectar con la base de datos. Un detallecito que quería mostrarles antes de mostrarles el detalle de cómo crear los modelos y demás, porque ya veo que el curso de ansiedad está avanzando por ahí. Dicen no poner el password acá en el código está mal, no sé qué. El password en algún lado tiene que ir, básicamente, porque Django no lo sabe en su memoria. No es que se lo contamos y él lo entiende. Pero como el password depende de el entorno en el que se está ejecutando, al igual que el host al que apuntamos, el nombre de la base de datos debería ser la misma, pero generalmente el host al que apuntamos,
el usuario y el password va a depender de, del entorno en el que estamos. De hecho, ustedes que van a trabajar en equipo, si bien van a tener el mismo proyecto con la misma estructura, cada uno en su máquina va a tener instalado un servidor de Postgres que le habrá puesto el password que se le cantó y el usuario que se le cantó. Y no va a subirlo a Git y compartirlo con todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como se hace todo en Django y en Python, utilizamos algún plugin que alguien haya desarrollado. Hay un montón. Pueden usar el que ustedes quieran. Yo voy a usar uno que se llama Python Decouple. ¿Por qué? Porque es el que estoy acostumbrado a usar. Fin. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En nuestro entorno virtual instalamos este plugin que vamos a utilizar, que se llama Python Decouple, o como se pronuncie. Hacemos pip install, lo instaló. Ahora que hacemos pip freeze, fíjense que voy a tener este instalado también, que es Python Decouple, y deberíamos actualizar los requerimientos para que siempre los requerimientos tengan todos los requerimientos justamente de mi proyecto. Esto hay que hacerlo todo el tiempo, no. Si ustedes tienen la capacidad de acordarse, lo hacen solamente cuando van a subir las cosas y demás. Yo porque nunca me acuerdo nada. Ahora, una vez que hicimos eso, tenemos que empezar a utilizar ese plugin. Pueden ver la documentación, ver la mejor forma de usarlo, etcétera, etcétera. Yo ya más o menos me acuerdo. Entonces le digo from, creo que era Decouple. Fíjense que ya me lo reconoce, porque si yo pongo from, ahora me aparece Decouple cuando aprieto Deco, porque yo estoy en el entorno virtual, acuérdense, en mi entorno virtual. Entonces detecta todas las cosas que tengo instaladas, porque lo hace Visual Code, porque es copado y es rápido. Entonces yo ahora puedo importar. Se pueden hacer un montón de cosas, pero yo voy a importar la que es más útil, que es config. ¿Qué hace config? Por ejemplo, podemos decirle que va a haber variables de mi configuración que las queremos tener en variables de ambiente. Esa era la palabra que estaba buscando y no me salía. Variables de entorno. Esas variables de entorno pueden estar configuradas en Windows, en un montón de lados, no sé qué. Cómo se configuran generalmente en un archivo .m. Hay un montón de formas de configurarlo. Generalmente se configura en un archivo .m. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Por ejemplo, el secret key no se sube a Git, porque además GitHub te empieza a romper todo el tiempo mandando mail diciendo está subiendo una clave secreta que si alguien te la lee te puede codificar las cosas y demás. Esto debería ir en el entorno virtual. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Lo voy a poner acá abajo y esto lo voy a comentar para que lo tengan solamente. No es que es como hay que hacerlo. Venimos acá y le decimos, mira, esto va a estar en la configuración ese config de dónde salió. Es algo que me agregó, una función que me agregó este decouple. Y acá le decimos cómo se va a llamar la variable de entorno que quiero acceder. Y le ponemos el nombre que querramos. Generalmente le vamos a poner un nombre bastante parecido porque somos buenas personas. Y le ponemos secret key. Ahora, ¿de dónde va a salir esta variable de ambiente? Bueno, va a depender de cómo la configuremos y demás. Lo que se suele hacer es tener los archivos de ambiente. Que en cada ambiente vamos a tener un archivo de ambiente que va a tener las variables configuradas para ese ambiente. A veces se puede armar por distintos ambientes, etcétera, por entornos, es lo mismo, entorno que ambiente. Nosotros lo que vamos a hacer es generar uno acá. Por ejemplo, un archivito acá a la altura del proyecto que se va a llamar .m. Que fíjense que ya me lo reconoce como distinto porque lo usan un montón de plugins y demás. Y acá le ponemos secret key y le ponemos lo que queremos usar. Como nosotros la secret key vamos a usar esta que nos dio por defecto, ponemos así, fin. Y esto obviamente no hace falta que esté. Entonces me dice, esta configuración la va a sacar de acá. Este archivo .m no se sube a Git, porque este va a ser único para mi máquina. Cada máquina va a tener su archivo .m generado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿en dónde vamos a hacer eso? Acá. Lo que vamos a hacer acá es venir y configurar cada una de estas cosas. Entonces, en vez de ponerle host, le vamos a poner un nombre.
¿Y qué nombre le quieren poner? No sé, le ponemos somos buena persona, le ponemos database host. Y esto ahora lo sacamos. Y a esto le ponemos database port. Y a esto le ponemos, es básicamente hacer esto mismo, database name. Obviamente no se tiene que llamar así, se puede llamar como ustedes quieran, le pueden poner Ale, Juan, Alberto, pero somos buenas personas y nos gusta ayudar a quien lea esto. Estoy dejando eso ahí al costado porque me lo quiero copiar. Sí. Database password. Entonces ahora nosotros qué hacemos, venimos acá en el em, empezamos a copiar las variables que vamos a tener, que va a ser database host, database port, database name, escrito bien, database user, yo solo copio y pego porque soy malo para volver a escribir, y le vamos a poner estas variables. Ahora sí, las cortamos. Entonces el host va a ser este, el port va a ser este, el name va a ser este, el user va a ser este. Ay, no sé por qué copié en vez de cortar. Y el password va a ser este, porque soy un nabo. Básicamente porque soy un nabo. Entonces ahora, ¿es lo mismo? Sí, porque igual tengo en un archivo que está en el servidor, voy a tener que tener un archivo en el servidor que tenga el usuario, el password, la base de datos, pero estará en el servidor. Digo, no hay mucha vuelta que dar, en algún lugar tiene que estar el usuario, el password, la base de datos. Pero ¿qué tiene? Este archivo.em no lo vamos a subir a Git. Este archivo.em va a ser particular del entorno en el que lo estoy ejecutando esto. Entonces, de hecho ya por defecto debería estar. Si venimos al git ignore, que no sé por qué no me lo muestra acá, porque debe estar a ver, Revealing File Explorer, está por defecto. En el git ignore debería estar no, estoy yendo a cualquier lado. Acá debería estar el punto .em por defecto. Y si no, lo ponemos. Pero seguramente en algún lado. Ahí está. Environments. Está punto .em, virtualenv. Ahí está. Ahí justamente me estaban diciendo que ya lo habían visto. ¿Por qué además le ponen env y virtualenv? Porque esto mismo les dice que el mismo Git ya les está diciendo los entornos virtuales no se suben, gente. No se suben. Yo ya vi algunos subidos. No se suben. Ignórenlos. Porque dependen del entorno. No voy a subir a que todo el mundo se baje un entorno. Entonces acá sí vamos a tener las configuraciones que son típicas del entorno, van a ser estas. Y esto va a ser lo mismo. Esto va a funcionar igual. A ver, yo lo levanto ahora. Y fíjense que se está funcionando igual. Si yo cometo el error, que a ustedes no les va a pasar, pero me pasa a mí generalmente porque soy un nabo. Cuando estoy copiando, vengo acá y en vez de ponerle database user, le pongo, no sé, database use, porque me olvidé de poner la R, y esta variable sin la R no está en un entorno virtual. Cuando yo levante acá, ¿qué me va a decir? Plum, me rompe. Me dice database use, not found. Me lo dice bastante definido. Me dice declararlo en una variable de ambiente o definir un valor por defecto, etcétera, porque también se pueden definir valores por defecto. Nosotros acá podríamos definirle que si no hay nada, el valor por defecto sea, no sé, Pepe o PostgreSQL. Y ahí sí me va a levantar, o debería. Creo que se ponía así el valor por defecto. Porque yo le puse que utilice esto. Obviamente no se está pudiendo conectar porque le puse un valor por defecto que no tiene nada que ver. Le debería haber puesto, bueno, el valor por defecto es Postgres, por ejemplo.
Eh, entonces, si no encuentras esta variable, utiliza este valor por defecto. En este caso no hace falta, pero porque un usuario no hay que usar un valor por defecto. Podría ser, generalmente el puerto sí y demás. Solo digo para que tengan en cuenta cuáles son los errores. Bueno, habiendo dicho esto de la configuración... esperen que ya esto me está rompiendo los quinotos. Database user, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Habiendo dicho esto, ¿podría mostrar por favor un segundo el archivo.em? El archivo.em no tiene más que lo que nosotros pongamos acá en settings como variables, tiene que estar en el archivo.em. Podrían tener más o menos. Estas las van a tener por defecto, otras. Y obviamente los valores no van a ser estos, van a ser los que correspondan a su máquina, a su servidor, etc. Lo único que sí tienen que hacer es que la base de datos tiene que estar generada a mano, desde la forma que quieran, pero el servidor la base de datos, perdón, tiene que estar generada. Digo porque ahí me lo estaban preguntando por chat. Ahora, eso más o menos les quedó. Digo, ahí ya tenemos un proyecto de Django que se está conectando a un servidor de base de datos Postgres, que en este caso está alojado en la máquina esta de WinServer. Podría estar alojado en la misma máquina, pero es lo mismo. Es un servidor de base de datos independiente del servidor web, independiente del servidor WSGI. ¿Eso les queda claro? Imagino que sí, o no. Si hay preguntas, las pueden hacer ahora. Porque ahora les voy a agregar otra cosa. Entonces, si no les quedó claro esto, se embarran más. Si esto les quedó claro, joya. Si nadie me está dando bola porque están escuchando alguna conferencia de algo, también joya. Después lo verán. Bueno. Y luego generamos las tablas. Tablas todavía no vimos. Así que, ¿qué tablas? Ya generamos tablas. Estas son tablas. Estas son tablas de base de datos. En eso estamos de acuerdo. Que tienen columnas. Esta tiene un ID, un name. Las del proyecto nuestro, sí, obvio. Todavía no vimos cómo generar tablas del proyecto nuestro, que en realidad nunca vamos a generar tablas. Lo que nosotros vamos a generar son clases. Eso lo vamos a ver en detalle, porque hay un montón de cosas que ver, cómo se manejan los tipos de datos y demás. Nosotros ahora tenemos nuestro server, que esto digo es lo que era más que necesario para la exposición que viene. Por eso digo, para que tengan en vista las cosas que hay que hacer. Lo que vamos a ver después es, bueno, cómo generar nuestras propias migraciones. Nosotros, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos fue correr las migraciones que generó Django. Database use, not found. Ya lo corregí. Esto es viejo. Nosotros lo que vimos fue cómo ejecutar las migraciones que generó Django. Por eso cuando nosotros hicimos Python manage migrate, aplicó en la base de datos todas las migraciones. Ahora, lo que vamos a empezar a ver en más detalle, habiendo visto que les quedó en claro eso, esto es todo lo que había que ver hasta acá. A menos que tengan alguna duda sobre algo en particular y demás, yo les puedo spoilear un poquitito lo de modelos para que no mueran de ansiedad. O vemos si tienen alguna duda de algo al respecto. Porque siempre estas reuniones están justamente para dar espacio para que veamos cosas de los proyectos, etc. Cecilia, levantaste la mano, te escucharé. Hola, profe. Buenas. Tengo una consulta. ¿El Sí. viernes que tenemos que exponer, tiene que estar la base de datos conectada? Sí, debería estar como... entiendo que sí, pero como todas las cosas que pasan en mi vida, cuando alguien me la pregunta, entro en duda, por lo cual estoy ingresando ahora mismo a ver qué dice el documento, pero entiendo que sí. Gracias. De nada, ustedes si entran acá en las entregas, lo estaba haciendo en otra pantalla, perdón, tiene al menos un formulario. Bueno, no, mira, no tiene que estar conectado. Dice que las migraciones también, no sé. Tiki, tiki, tiki. Bueno, puede ser que no me lo hayan puesto bien ahí. A ver, tiki. Sí, debe poseer las migraciones necesarias para su funcionamiento. Está bien. Sí, dice eso.
no me gusta decirlo porque siempre parece que me lavo las manos, pero es así. Quien se encargó de copiar esto acá se equivocó de alguna, le faltaron esos puntitos. Pero bueno, no importa. Igual en las entregas opcionales es más que nada para que ustedes vayan midiendo que tienen en claro cómo hacer eso. Porque una vez que pasamos esa exposición, avanzamos con cosas nuevas. Contenerlo así como lo que acabo de hacer yo ahora en 10 minutos, ya está. Como lo que hice yo, sí. Con lo que hice yo es más que suficiente. Estaba tratando de ver que me parece que alguien levantó la mano. No, flashé yo, perdón. Sí, era yo, Ah, justamente consultarte la diferencia entre lo que está publicado en el aula virtual y el PDF, que no sabía cuál de las dos correspondía. no, o sea, en el aula virtual está publicado el PDF. ¿Qué PDF? No, justamente que eso que estás poniendo no incluye lo de base de datos y el PDF que mostraste desde GitHub sí lo incluye. Entonces tenía la duda de cuál de los dos Ah, no, yo respondía. mostré Pero este ya me quedó PDF. claro. Yo mostré este PDF que está acá, que no es el de GitHub, sino el que está subido acá, en el aula virtual, que también dice los de eh, mal escrito, porque Ah, dice listo. los Listo, listo. soportados, falta un espacio, no sé qué, porque le hicieron cambiar los estilos, pobre gente. Eh, lo que falta ponerlo es acá. Por lo cual, si ustedes me dicen, acá no lo decía, bueno, no se hagan drama. Para la entrega final tiene que estar todo. En estas partes no pasa nada, lo importante es que lo entiendan. Eh, Ahora, ahí están diciendo por el chat, tenemos que ponernos de acuerdo con los integrantes del equipo el nombre de la base de datos para que luego cada uno lo incluya en su archivo .em. Justamente no. ¿Por qué? Porque si ustedes lo configuran de esta manera, cada uno podría tener una base de datos con nombre distinto, porque la base de datos está definida en el archivo .em y el archivo .em es del entorno que corresponde. Ahora, lo correcto sería que todos usen el mismo nombre de base de datos, porque no tiene sentido usar otro distinto. Eh, pero bueno, si quieren, de hecho muchas veces el nombre de la base de datos no va en el entorno virtual. ¿Por qué a veces está puesto acá en el archivo .em? Porque en muchos proyectos es distinto el nombre de la base de datos que está en el entorno de desarrollo, que en el entorno productivo, que en el entorno de stage, que es uno previo al entorno productivo, o en el entorno de testing. Entonces, armamos esto así, el proyecto va para todos lados y cada servidor real tiene su archivo .em distinto. Esa es la idea. Con eso igual no se maten, hagan lo más simple que les parece. Si quieren, no usen esto y pongan directamente los nombres acá. Yo les di las dos opciones, hagan lo que les parezca más simple. A mí me gusta decirles cómo se suelen usar las cosas. Entonces, Luis levanta la mano y lo vamos a escuchar. Sí, una pregunta, Alejandro. Sí. O sea, la base de datos hay que crearla en el PGAdmin manualmente, o sea, no hay forma de que la cree Django desde las clases, digamos. No, Django no crea la base de datos. Lo que vos tenés que crear es, o sea, todo lo Sí, demás lo después crea. a partir de las clases que tiene ya prearmadas. Claro, las que él te va a crear nosotros las clases, todo. va a crear Pero, las tablas a partir de las clases. claro, lo que necesita Django es que vos le digas cuál es la base de datos, cuál es el usuario y el nombre con el que te conectás y si tiene password o no, porque todo va a depender de la configuración que tengan. Y obviamente si es Postgres o es MySQL o la que estén usando. Perfecto. Y obviamente, ya no me quiero poner quisquilloso con eso, obvio, la pueden crear desde el PGAdmin, la pueden crear desde la consola también, si quieren, de la línea de comando, de donde quieran. Lo único que necesita Django es que ustedes le apunten a un servidor que tenga una base de datos ya creada y vacía. Y ahí después empieza a andar solo. Perfecto, gracias. De nada. Después cuando empecemos a ver modelos y todo, ya van a empezar a ver que ahí sí van a empezar a tener algunos quilombitos cuando alguien hace algo en una base de datos que lo sube y después el otro no lo ve. Todo eso es con las migraciones, lo vamos a ir viendo más adelante. Viendo que entendieron toda la perfección, entonces les voy a adelantar un poquitito lo de modelos para que ya vayan bajando más ansiedad. Si bien para la exposición no es necesario, digo, ¿qué van a hacer los modelos? Que estuvimos viéndolo un poquitito en la presentación. Es básicamente van a ser las clases que nosotros definamos que queremos que se persistan.
¿Dónde van a estar en Django? Cada aplicación ya tiene de por sí un archivo creado que se llama model.py. ¿Es obligatorio que estén en un archivo model.py? No, puede estar en un archivo que se llame juanalbertobadia.py, pero, que ni lo deben conocer, pero lo correcto para ser buenas personas es ponerlo en un archivo que se llame model.py. ¿Y de qué vamos a estar importando? From Django DB import models. Un detalle, porque vi a alguien que en un momento tuvo un error, que me lo mandó por mail, no sé qué. Ojo que no es lo mismo model que model que... Ojo con las S y esas cosas. En fin. Y acá vamos a crear nuestros modelos. ¿Cómo es crear nuestros modelos? Y vamos a empezar a entender el concepto de migraciones, que está bueno que ya lo empecemos a adelantar. Después lo vamos a rever en detalle la próxima reunión. Acá es donde nosotros ya pensamos antes cuáles van a ser las clases de mi proyecto, cómo van a interactuar. Todo eso ya estaba pensado en un diagrama de clases en la vida ilusoria. Capaz que ustedes no lo pensaron y lo empiezan a pensar ahora. Entonces, acá decimos, bueno, yo voy a tener una clase persona, porque después voy a tener clases que hereden de esa y demás. La vamos a escribir bien, que es una persona. ¿De qué va a heredar? De model. Entonces, por eso se les dice modelos, porque hereda de una clase que me provee el framework de Django, que se llama model. Cuando yo heredo de esa clase, ya quiere decir que quiero que esta clase sea persistida. Fin. Y le voy a decir, por ejemplo, yo voy a tener un nombre. Después vamos a ver en detalle ustedes ya tienen todo habilitado en el aula virtual si lo quieren ir viendo. Pero vamos a ir viendo más campos, etcétera. Pero por ahora vamos a poner este solo y entender qué es esto. Eso después lo vamos a ver. Vamos a poner nombre y le voy a decir, yo quiero que tenga una longitud de máximo 250 caracteres. ¿Por qué? Porque mi negocio me dice que no puede haber nombres de más de 50 caracteres. Es una cosa que se me ocurre a mí. En fin. No es decir por qué 250. Y si hay uno de 251, bueno, póngale 251, no sé. Mira, hay otros tipos y demás. Esto me dice que espera 2 líneas en blanco. Vamos a hacer las cosas bien. Acá yo ya tengo mi clase, que a través de modelos le dije, yo quiero que esta clase sea persistida en la base de datos. Ahora, yo levanto mi sistema. Todavía no lo estoy usando en la vista, no estoy usando nada. Eso lo vamos a ver después. Levanto mi sistema, no me dice nada, no me dice, che, hay algo que no está persistido en la base de datos, ni se enteró, pero está acá. Si yo vengo a la base de datos para que me crean, yo ya sé que a mucha gente esto le parece una boludez, pero para quien lo está viendo por primera vez está bueno tener estos conceptos claros, créanmelo, porque después van a tener un montón de quilombo que si no tienen esto en claro, no lo van a resolver nunca. Acá no aparece. Todavía tengo algo que yo le dije que quiero que sea persistido, pero no está reflejado en la base de datos. Y tampoco se dio cuenta el server. Me dice, che, mira, acá no hay algo que... capaz que si lo freno y lo levanto me dice algo, no me va a decir nada. Porque esto todo el tiempo se va actualizando. ¿Por qué no se da cuenta? Porque ahora me falta a mí, Alejandro, comunicarme con Django y decirle, che, mira, hay algo, agregué cosas que quiero que persistas. Date cuenta. Avivate, Gil. Lo de Gil no hace falta, sean educados. ¿Cómo hacemos eso? Le decimos Python, manage_py. Le podemos decir el nombre de la aplicación, que sería más correcto. Le decimos Python, manage_py portal, que es el nombre de la aplicación en el que yo creé esta clase nueva. Y aparece un nuevo comando, que es make migrations. Ustedes como me hacen hacer el zoom, veo todo así chiquito. Entonces acá que le digo, bueno, mira, revisa con tu lindo ORM qué clases tengo, qué modelos tengo, qué tengo en la base de datos y generame las cosas nuevas que haya. Hago así y escribí algo mal porque soy un nabo. Portal. Python, no, porque va después. Olvídense de lo que les dije. Mi vida es tan triste como esto. Make migration, portal. Ahora sí. Perdón. Siempre me olvido. Siempre me confundo lo mismo. Creo que en todos los cursos que di de esto hago lo mismo.
Le digo Python, manage, hace las migraciones de qué aplicación, portal. Si yo no le digo ninguna aplicación, revisa todas las aplicaciones. Fíjate que acá me dijo no hay cambios, ¿por qué? Porque ya me generó una. ¿Y qué es esto que me generó? Esto es cómo va a transformar mi clase en una tabla. O todo lo que haya hecho. Yo acá hice solo una clase para mostrarles este ejemplo. Entonces fíjense que yo ahora tengo un archivito acá que se llama migration, que tiene 001 initial, que tiene migración. Que me dice es la inicial, me dice cuándo se generó. Y acá tiene que va a crear un modelo que se llama persona. Y acá, ¡boom!, apareció un ID. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, son gente experta que viene de full stack, que aprendió base de datos a lo loco, que todas las entidades de base de datos tienen que tener un identificador único. Que no es lo mismo que en las clases. Entonces, como ve, que yo no generé ninguna clave primaria, me dice, mira, en la base de datos tenés una clave primaria, yo me hago cargo, yo te genero la clave primaria. Me la genera sola por defecto. Que fíjense que dice que es autocreada, que es primary key, y le pone un ID. Esto lo podemos generar nosotros, sí, después lo vamos a ver. Entonces ahora ya tengo mi migración. Joya. Yo levanto. Ya sé que falta, aviso por las dudas, porque acá ya me van a decir. Y ahora, ¿qué me dice? Y mirá, tenés una migración, pero no está aplicada. No seas Gil, Alejandro. Me dice, creaste una migración, pero no está aplicada. ¿Qué quiere decir no está aplicada? Yo vengo acá, a las tablas, por más que ya tengo definido en Django cómo voy a transformar todos los modelos a la base de datos, no los apliqué. Por acá tengo estas tablas. Entonces vengo ahora acá. Me gusta frenarlo y levantarlo para que vean cómo va cambiando. Y le digo Python manage pipe migrate. Al igual que con make migrations, yo le puedo decir el nombre de la aplicación que quiero migrar, o no le digo ninguna y revisa todas las aplicaciones y se fija en cuál tiene migraciones sin aplicar y las aplica. Y ustedes van a decir ¿cómo sabe qué migraciones tiene sin aplicar? Porque es fácil. Viene acá, revisa, va a la base de datos y se fija cuál tiene acá. Acá la última que tiene es esta, Session 01 Initial. Entonces yo le digo Python manage pipe migrate. Hace así y dice, mira, voy a aplicar todas las migraciones para todas las aplicaciones que vos tenés instaladas en Django, que son out, content type, portal, session. Empieza a buscar, tiene una, portal 001 initial. Ok, la apliqué, está todo bien, porque esto puede fallar. A medida que vayan avanzando en su proyecto, les va a fallar, van a tener caos, se van a pelear con el equipo, les va a agarrar estrés o no. Porque generalmente me pasa solo a mí esas cosas, ustedes lo manejan mejor. Entonces ahí me está, ahora les voy a abrir el formulario. Ahí ya apliqué eso, vengo acá, refresco y tengo portal persona. ¿Por qué no se llama persona? Porque en Django es así, se llama nombre de aplicación, guión bajo, y me generó ID, nombre y apellido. Esto es como se empiezan a crear lo que llamamos modelos. Yo vengo acá y digo la verdad, odio que la gente tenga apellido, se van a llamar todo con el nombre y se acabó. Lo borro de acá. Lo mismo. Esto no se da cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Vengo acá y le digo Python manage pipe make migrations. Dice, mira, se removió un campo de la tabla persona, de la clase persona. Entonces me generó otra migración, que es remover eso. Me dice, mira, remover el campo, el model es este, el nombre es apellido, y se ejecuta después de esto. Obviamente en mi base de datos sigue estando ID, nombre y apellido, hasta que yo venga acá y le diga migrate. Le puedo decir migrate o le puedo decir migrate portal. Le digo migrate portal y así, listo, ya le apliqué, está todo güey, amigo. Entonces yo ahora vengo acá, refresco, chau apellido. Obviamente cuando no tengo datos ni nada, todo anda bien y es más fácil. Una vez que yo empiezo a generar datos en las tablas y todo, no es tan común. Los cambios de estructura suelen ser pocas veces, no voy a estar cambiando la estructura todo el tiempo. Esto lo vamos a ver en detalle igual el miércoles que viene. Pero
como ya me lo estuvieron preguntando un montón, ya está, ahí tienen, sean felices. Ahora les voy a habilitar la asistencia para que carguen la asistencia y voy a escuchar si tienen alguna duda en particular sobre algo o no. Ahí me están diciendo, por eso no lo vemos aún lo de la clave primaria. No vamos a ver claves primarias y eso acá porque eso es full stack. Ya saben lo que es una clave primaria, una clave foránea, todo de base de datos. Sí vamos a ver acá el detalle de cómo armar relaciones, cómo definir si yo quiero una clave primaria específica, etcétera, pero tampoco vamos a ver mucho. Bueno, no sé si tienen alguna duda en particular sobre algo. No, entendieron todo. ¿Saben cómo hacer esto? Voy a cortar la grabación.